vamos a conectar dos o más proposiciones a través del conector llamado disyunción. Como vamos a conectar o a combinar dos proposiciones, entendamos primero el concepto de proposición y decimos entonces que la proposición es un enunciado o frase declarativa que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas cosas a la vez. El valor de verdad o falsedad de un enunciado se llama valor de verdad, ya sea un enunciado simple o un enunciado compuesto. Cuando hablo de enunciado simple es una sola proposición, cuando hablo de un enunciado compuesto son dos o más proposiciones. Miremos el ejemplo. Juan es un estudiante, es una proposición que la voy a simbolizar a través de la letra P o de cualquier letra minúscula de nuestro alfabeto, en este caso el español, P, Q, R, S. Entonces P, Juan es un estudiante, la proposición Q, el perro está en la calle, y la proposición R, 2 más 2 es igual a 5. P y Q, las proposiciones P o Q pueden ser verdaderas o falsas según el contexto, según las circunstancias, pero definitivamente la proposición R, 2 más 2 es igual a 5, sí es una proposición matemática falsa. Yo las puedo combinar, voy a combinar la primera con la segunda para decir P o Q, Juan es un estudiante o el perro está en la calle. Tengan en cuenta el símbolo de la disyunción es una B pequeña, diferente a la disyunción, a la conjunción. Pues yo puedo combinar también la primera con la tercera y decir que P o R, traducido al español, Juan es un estudiante o 2 más 2 es igual a 5. Yo necesito saber si las proposiciones compuestas P o Q o P o R son verdaderas o falsas. Entonces, para determinar esto, me valgo de una tabla de verdad, que consiste en colocar las dos proposiciones en forma simbólica PQ y su respectivo conector P o Q, y que si tengo dos proposiciones hay las diferentes alternativas. O la primera es verdadera y la segunda también es verdadera, o la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, o la primera proposición es falsa y la segunda es verdadera, o la primera proposición es falsa y la segunda proposición también es falsa. Luego, cuando hay dos proposiciones, hay cuatro alternativas para analizar: verdadera, 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 falsa, falso, verdadero o falso, falso. Para que las cosas se me simplifiquen y se puedan entender mejor, siempre en una tabla de verdad, en la columna de la primera proposición coloco dos verdaderas seguidas y dos falsas seguidas. Y la segunda proposición alterno los valores verdadero, falso, verdadero, falso. De esta manera garantizo que las cuatro posibilidades que voy a analizar se pueda determinar su valor de verdad sin que me sobre o me falte alguna. Para determinar la tabla de verdad me ayudo de este diagrama eléctrico, que es un circuito en paralelo. Recuerden que el circuito en paralelo es un circuito en el cual la corriente se puede distribuir por varios caminos o puede llegar a una determinada resistencia a través de varios caminos. Como en este caso tengo una pila con un borde positivo, sale la corriente que se puede ir por el camino de encima o por el camino de debajo, luego se une acá y llega a una resistencia, el borde positivo. El borde negativo llega directamente al bombillo. Y entonces, como se dan cuenta, aquí el bombillo está prendido porque la corriente ha salido del borde positivo y se ha ido por ambos caminos. Pero puede suceder que este camino de arriba esté abierto, es decir, que la corriente no pase por este camino. Entonces la corriente, ¿qué sucede? La corriente sale del borde positivo y se viene por el camino de abajo y llega al bombillo. O puede suceder también que la corriente se vaya por el camino de encima. Entonces cierro el de encima y abro el de abajo. Entonces la corriente sale del borde positivo, se va por el camino de encima y llega al bombillo y prende el bombillo. Pero puede suceder también que los dos interruptores estén cerrados. Entonces la corriente sale del borde positivo y se puede ir se va por ambos caminos, por el de arriba y por el de abajo, y prende el bombillo. Entonces en ese caso tengo un circuito en paralelo en donde la corriente tiene varias alternativas para llegar a una resistencia. Entonces, apoyándonos en este diagrama, vamos a entrar
a analizar y a deducir la tabla de verdad de la disyunción, que tiene este símbolo, una B pequeña. Y entonces vamos a analizar el caso de las dos proposiciones P y Q, P, Q, y la proposición compuesta P o Q. Entonces, démonos cuenta que la proposición P es Juan es un estudiante, la proposición Q, el perro está en la calle. Entonces vamos a analizar el primer caso, que la primera proposición sea verdadera y la segunda también sea verdadera. Tenemos este caso, el primer interruptor de la proposición P está cerrado y el segundo también está cerrado. Como dijimos anteriormente, la corriente sale del positivo y se va por los dos caminos y llega al bombillo y prende el bombillo. Entonces, en este caso, verdadero con verdadero me da un verdadero porque prende el bombillo. Analicemos el segundo caso. Que la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa, es decir, que el primer interruptor correspondiente a la primera proposición esté cerrado y el segundo interruptor esté abierto. Entonces, en este caso, la corriente sale, se va por encima y llega al bombillo. Prende el bombillo, porque dense en cuenta que el borde negativo va directamente al bombillo. Por lo tanto, cuando es verdadero o falso, habrá entonces una verdad, porque el bombillo está prendido. Analicemos el tercer caso, que la primera proposición sea falsa y la segunda sea verdadera. Si la primera proposición es falsa, entonces abro el interruptor P, cierro el interruptor Q, y ahí también hay paso de corriente por el interruptor Q, y entonces prende el bombillo. Y en este caso entonces falso con verdadero me da un verdadero porque prende el bombillo. Y analicemos el último caso, que la primera proposición sea falsa y la segunda también sea falsa, es decir, que el borde de el interruptor de la primera proposición esté abierto y el de la segunda también esté abierto, la segunda que es Q. Por lo tanto, la corriente sale del borde positivo, pero se interrumpe tanto en el primer interruptor como en el segundo interruptor. Por lo tanto, no hay paso de corriente y entonces decimos que en este caso es falso. Es decir, que falso con falso me da falso. Luego entonces, estamos diciendo que esta es la tabla de verdad de la disyunción. Podemos leerla de otra forma diciendo que la disyunción es verdadera si una de las dos proposiciones es verdadera. En ese caso, la proposición compuesta de disyunción es verdadera. Solamente es falsa cuando las dos proposiciones son falsas. Si ha entendido el tema, si ha aclarado alguna duda, regáleme un like, haga sus comentarios y suscríbase a mi canal, el canal del Profe Carreño.